bloque de Línea de Tres y ya nos acompaña nuestro columnista, nuestro compañero Gabriel Quirici, para hablar de deporte, de historia. Y hoy viene con un tema interesantísimo que tiene como protagonista a los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación a lo largo de la historia del deporte, la evolución del deporte, la prensa escrita, la radio, la televisión y cómo también son importantes en algunos eventos masivos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Mundiales, por ejemplo, algunos partidos puntuales. Bueno, de eso va a hablar Gabriel hoy. ¿Cómo andas, Gabriel? Un gusto tenerte de nuevo por acá. Venís con un montón de libros. En el plano general vamos a ver que tu mesita de luz ahí tiene como un montón de libros. Ya lo vamos a ir compartiendo de a poquito. Pero bueno, es un tema muy interesante ¿no? Claro, y polémico, por eso hay mucha producción. A mí lo primero que me parecía interesante conversar es que cuando hablamos de medios de comunicación y deporte, en general lo tomamos muy desde el presente. Bueno, estamos en un medio de comunicación, ¿no? Y hay una cuestión ahí que, bueno, vinculada también a la capacidad de transmisión, de convocatoria y de multiplicación que tienen algunos eventos deportivos, quizás los más famosos, ¿no? Las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos, los Mundiales o las finales, ¿no? Ahora de la Champions, alguna pelea de boxeo súper famosa, como la de Mohamed Ali con Foreman, que han sido transmisiones multitudinarias. Enseguida también asociamos el tema de medio de comunicación como que a la televisión, al gran negocio, que es un negocio indudable, ¿no? En cuanto a publicidad, difusión, ¿no? Marketing, sponsoreo. Pero al mismo tiempo me parece que hay un tema ahí para por lo menos conversar, ¿no? y dejar apuntes, que no es un fenómeno solo contemporáneo, ¿no? Quizá ahora estamos no sé si será la cresta de la ola de la globalización mediática del deporte, pero ya en los inicios, y por eso yo traje el primer libro que voy a mostrar, ¿no? Es el de Julio Frydenberg, que lo pongo ahí en la cámara porque es la historia social del fútbol en Argentina, ¿no? Ya desde los inicios, incluso desde la era amateur, hablando del deporte moderno, ¿no? Ese que no podemos comparar, porque también era masivo cuando hacían justas deportivo guerreras en los romanos y eso, ¿no? Pero en el siglo XX, fin del siglo XIX, ya cuando empieza a ser popular, por ejemplo, el juego del fútbol, siempre contamos que lo de Julio Frydenberg sirve también para Montevideo, para Rosario, para algunas localidades de nuestro país, Fraiventos, ¿no? Maldonado, Salto. Cuando se empieza a jugar de forma amateur, el vínculo para los desafíos entre cuadros de un barrio y de otro, para saber los fixtures, para que aparecieran las primeras crónicas, la red fue la prensa. La prensa que en aquel momento, no, eso también está bueno contarlo, ¿no? Es decir, la prensa era el gran medio de comunicación. No había otra, no existía la radio, bueno, todavía el cine no tenía eco. El cine va a ser fuerte en los años 40, ¿no? 30, 40. Entonces, la prensa, que hoy le llamamos prensa escrita, pero la prensa no, porque se imprimían, ¿no? Los periódicos, fue el gran vehículo en donde empezaron a aparecer las primeras formas convocantes para, bueno, vienen los ingleses de tal barco que juegan en Southampton, se van a enfrentar aparecieron noticias, se van a enfrentar a los jugadores locales del Albion y no sé qué. Entonces convocaba a todo el mundo a ir y eso generaba el hábito después de ir a leer cómo había salido el partido, ¿no? Y, bueno, esto después fue dando lugar a una narrativa, ¿no? Periodistas, hoy, bueno, ustedes son un gran ejemplo de eso, ¿no? Periodistas especializados en el deporte, en cubrir, bueno, quiénes eran los mejores jugadores, cuáles eran los tipos de jugadas, cómo eran las tácticas, ¿no? Después aparecen los especialistas en estadística, incluso, bueno, por ejemplo, acá en Uruguay uno de los primeros fue el diario El Día, de Valle y Ordóñez, ¿no? Tener una sección de turf, ¿no? Que era como de entretenimiento. También el turf, la estadística era muy importante, pero más que nada para las apuestas. Sí. Ahora, en el deporte, en el fútbol, todo eso empieza a ser también como para seguir quiénes son los que tienen más minutos jugados o quiénes son los goleadores. Y luego empieza la escritura ya como de la épica, ¿no? Partidos de leyenda o las entrevistas. Esto lo puedes encontrar ya en 1910, 1915, entrevistas a jugadores. Pero no solo la entrevista del cassette, ¿no? Cómo le fue en el partido, sino cómo es su vida, fotos de los jugadores. Por ejemplo, es muy famoso en aquel Uruguay glorioso de los años 20, ¿no? A todos los olímpicos, bueno, el golero, que además era profesor de educación física, ¿no? Que Massali, que además parece que era un gran Latin lover, ¿no? Es decir, había notas de color, ¿no? En las páginas ya de sociales con los deportistas. Entonces, los medios de comunicación retroalimentaron
en este caso con la prensa, la popularidad del deporte, ¿no? De la afición, y dieron como tema de conversación y de comunicación mucho más allá del partido en sí mismo. Es decir, la previa, el post, los datos, las notas de color, la narrativa. Entonces, toda esa cuestión me parece que tiene un fuerte componente de explicación en esto de que el deporte popular en una sociedad, bueno, industrial, capitalista, con todas estas características, ¿no? Con medio de comunicación masiva, enseguida que se hizo popular se enganchó con los medios de comunicación. Y una cosa yo creo que alimentó a la otra, porque bueno, hay un segundo momento, que es el momento de la radio, que lo charlamos cuando hicimos aquella columna tan linda por el recuerdo a Maradona y a Víctor Hugo, ¿no? Y el relato, ¿no? La radio genera un nuevo espacio de poder vivirlo en tiempo real, ¿no? Escuchándolo, no tenemos, todavía no estaba la posibilidad de verlo, pero eso multiplicó la llegada, ¿no? Pienso en los medios también, lo hablamos en otras columnas, no es para entrar en detalles, pero sí pienso en los medios también como utilización de propaganda en muchos momentos. Bueno, hoy no lo traje el libro, pero lo debíamos traer la idea de la columna el de Mónica Marona, sí, ¿no? Que es sobre la historia de la radio, para vender muchos aparatos de radio, porque había, esto nosotros, bueno, ahora no sé qué medio podría ser, ¿no? Pero para generar el hábito de que la gente comprara radios, una de las propagandas fue: se va a transmitir el Mundial de 1930. Claro, lo que hoy hacen, ¿no? Algunos, el streaming o algunos cables, claro, o canales. De eBay, ¿no? Bueno, claro. O que Agüero charló a través de Twitch con Suárez sobre un partido, me acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, vos promocionás una nueva plataforma, pero el convocante es el deporte ahí. Claro. Entonces, a mí me parece re interesante eso, porque también los medios de comunicación le deben a estos eventos deportivos tan populares la multiplicación después de su uso, ¿no? Obviamente eso después tiene una segunda vuelta, que se empiezan a generar nuevas formas de comunicación en estos medios a partir del fútbol, en particular del fútbol, ¿no? Creo que en la India es el cricket, que es el único caso bien distinto, y bueno, en Estados Unidos el fútbol americano, ¿no? Y se genera después... Supertazón, por ejemplo. Claro, Supertazón es de las cosas con más audiencia, ¿no? Estados Unidos tiene cosas con muchísima audiencia. El segundo más caro de publicidad, por ejemplo, también el entretiempo del Supertazón. Ahí va, que tiene el show, pero lleva música también, porque ya es como una cosa que transmite el deporte. Estamos hablando de artistas de primer nivel, aparte. ¿No? Pero aparte, incluso quienes no saben del deporte en sí, en su técnica, además, dedicamos mucho tiempo en hablar de eso, de cuántos minutos, de cuánto sale, de cuáles son los millones de personas que lo ven. Genera todo un movimiento. Bueno, yo creo que ahí esto daría para, ¿no?, profundizar un poco más, quizá en otro tipo de estudios cuantitativos. Pero hay una evolución, ¿no? O más que evolución, capaz que es un salto con la televisión, ¿no? O sea, yo creo que la prensa y la radio multiplicaron la llegada más popular. Por supuesto que había propaganda en prensa, hasta para vender botines, los clásicos, o las pelotas antiguas, ¿no? Aparecían en los diarios las fotos, la radio con su publicidad, ¿no? Con el locutor a través del locutor, exactamente, ¿no? Y la radio también, que me parece otra cosa muy interesante, ¿no? Bueno, que también lo estudió Joel Rosenberg, el tema del relato. La radio crea un nuevo género, ¿no? Que incluso, bueno, también el libro de Frindelberg lo trae, por ejemplo, la cuestión de ponerle apodos a los clubes, a los jugadores. Si bien existían cuestiones de barrio, ¿no? Bueno, el Manco Castro, bueno, claro, más que un apodo, era una característica, ¿no? Pero después, por ejemplo, muchos relatores empiezan a ver que es muy atractivo y que a la audiencia le gusta. Por ejemplo, él cuenta el caso del Fortín, ¿no? Vamos a la cancha del Fortín de Vélez, decían los relatores, porque en ese momento era la guerra del Chaco, ¿no? Y se hablaba mucho de la resistencia, del Fortín paraguayo, y sonaba atractivo que, bueno, ir a jugar a Vélez era como ir a jugar ahí, ¿no? Entonces, Fortín no se decían los de Vélez, lo puso la radio. Lo mismo, hay un caso muy famoso que creo que todos conocemos, con Heber Pinto y Fernando Morena, claro, ¿no? Que eso lo trae el libro de Joel, ¿no? Así, bueno, ponerle potrillo, porque está, bueno, y hay un intento ahí, ¿no? De conexión del locutor o de la radio con algo que es popular, lo de usar apodos, ¿no? De generar como un lenguaje alegórico hacia el deporte, que bueno, que la televisión, yo decía, hace explotar por los aires en cuanto a capacidad de audiencia, porque ya es el fenómeno no solo de escuchar e imaginar, ¿no? Y vivir, sino de ver, ¿no? Y ahí hay un momento que es clave, que es el Mundial de 1970, ¿no? Ese es el primer Mundial televisado, aunque no llega a los picos de México, ¿no? Exacto, ¿no? Con color y todo, aparte. Hay como un momento en la tele que es interesante, ¿no? Que también da para mucho, ¿no? Pero en 1968 es la primera transmisión
para todo el mundo, de que lo pudo conectar, de los Beatles, que cantan Hey Jude. Que está el video por ahí, que está sentado haciendo coro, el de los Rolling, como es Mick Jagger está cantando ahí, Hey Jude. ¿No? Ese fue como el primer en vivo, simultáneo para muchos países del mundo. En el 69, este es un debate, pero nosotros tenemos datos de que es cierto, se transmitió en vivo el viaje del Apolo 12 que llega a la Luna, ¿no? Y en el 70, o sea, son esos 3 años, ¿no? Se transmite por primera vez una ceremonia de apertura de un mundial, ¿no? Que muchos dicen que, bueno, que superó los anteriores, ¿tá? Y al poquito tiempo después va a pelear Mohamed Ali, que hace una pelea, creo que es en el Congo, no sé qué, hasta tratando de hacerla en otro lado del mundo, con Foreman, que también tuvo pila de audiencia. Entonces, ahí la tele encuentra un lugar en donde tiene más audiencia que ninguna otra cosa, ¿no? Sí, porque claro, lo ven de todos lados y empiezan las conexiones, ¿no? Y hay un crecimiento de la influencia de la televisión desde los 70 a los 90 muy marcado, ¿no? Porque en principio uno puede encontrar como una experiencia un poco más de ensayo y error. También empieza a aparecer para las asociaciones, para los clubes, para la FIFA, ni que hablar, la posibilidad de negociar, bueno, y también después de corromperse. Sí, por eso yo traje 2 libros más. A ver, el segundo libro, ¿no? segunda recomendación. ¿no? Esto es de Ángel Capa y su hija, que es muy interesante. Sí, es muy buen libro ese. También nos roban el fútbol. También nos roban el fútbol. Ahí mostralo derecho a la cámara. Allá, ahí. En aquella, ahí va. ¿no? Porque acá lo que empieza a ocurrir, que es un fenómeno que también hay que pensar, es que las necesidades del negocio empiezan a reorganizar, no el juego en sí mismo, este es lo que denuncia Capa, como que se pierde el amor por el juego porque se vuelve todo en función de la imagen de la televisión, de lo que se proyecta, de lo que se vende. Los fixtures se arman para para que digamos, entre en la grilla televisiva. La grilla de audiencia y no elegir los partidos interesantes para que también lo que se muestra y lo que no. Claro. ¿no? Sí, se ve en nuestro fútbol en la actualidad. Con el clásico. Según cómo llegue, bueno, ahora no tanto, pero sí en su momento, bueno, digitar el clásico, ¿por qué? Porque iban a llegar con tanta cantidad de puntos, con tanta situación. Sí, el horario también, ¿no? Un clásico de una segunda fecha no sirve. Hay un montón de aspectos. Vos compartiste... el Mundial de Estados Unidos creo que fue el punto... Claro. ¿Se acuerdan que Maradona protestaba? Porque por los horarios para Europa juegan al mediodía en Arizona, una cosa que no en el medio del desierto, sí, ¿no? Se plantó ante la FIFA ahí, aparte, ¿no? Y entonces, ya que lo mencionamos, porque esto es un caso, ¿no? El de Diego Muñoz y Emiliano Seca, Figueiredo a la sombra del poder, que es un caso que muestra claramente cómo en la Confederación Sudamericana de Fútbol y en la propia AUF, toda la cuestión de los derechos de televisión, la imagen de los partidos, la organización, bueno, lo de cuántos países tienen equipos en la Copa Libertadores. Claro. Yo no quiero ponerme nostálgico, pero Uruguay tendría que tener más... Es increíble, porque deportivamente Uruguay tiene una gran historia en el fútbol. Sin embargo, por derechos televisivos, ¿no? Tiene lo mismo que Chile. Todo bien con Chile. Sí, hoy tiene, capaz que con suerte 2 o 3 compitiendo ante 8 brasileños, los mismos argentinos. De hecho, eso tiene un aspecto deportivo muy importante. La época en la que los uruguayos ganaban Libertadores, 88 la última nacional, 87 Peñarol, eran 2 equipos por países. Sí, entonces, con suerte, los uruguayos jugaban una vez con un argentino o una vez con un brasileño, después algún colombiano, chileno, y era mucho más fácil poder llegar a la final. Hoy en un camino a una final podés jugar 5 veces con un brasileño en el grupo y en las instancias decisivas también, o sea, es mucho más complejo. La Copa Sudamericana, por ejemplo, Copa Sudamericana pasa algo similar. Clasifica a los argentinos y a los brasileños directamente. Bueno, entonces ahí tenés como que hay una incidencia de este negocio televisado súper popular y valioso que se enriqueció gracias a la pasión por el deporte, en donde después la correlación de mercados, capacidad también de inversión, termina siendo antideportiva, porque yo creo capaz que da para mucho, y bueno, podríamos invitar un día a Chitadini, que hoy a otros amigos, bueno, Santi Díaz, que saben tanto de NBA, pero yo creo que la NBA, por ejemplo, es un modelo que asume que es un negocio, pero trata, por ejemplo, con el sistema de draft, de que no exista una hegemonía de un mercado, aunque hay todo un lío si Golden State no se pasó de la cuota de sueldo, yo alguna vez vi ese tema, ¿no? El tope salarial. Claro, los topes, pero porque en definitiva si no pierde sentido, y esto es lo que quiso hacer también el Real Madrid con aquella liga paralela en algún momento, solo los ricos juegan. Son los que tienen capacidad de venderse como ricos ante un negocio que es de todos en realidad. Porque es decir, es popular, entonces es porque mucha gente lo mira, ¿no? Porque si no, tendría que ganar siempre los chinos, que son el país más poblado del mundo, ¿no? Y mirando datos de las cosas con más audiencia, ¿no? Bueno, eso está interesante. Vos compartiste hace un rato unos datos
sobre el rol de la televisión, obviamente, que es muy importante, y las transmisiones más vistas. Y ahí te encontrás con los Juegos Olímpicos de Londres, por ejemplo, los de Río, después viene el Mundial de Rusia, 2018. Ahora que no puede estar en ningún juego, ¿no? ¿Viste? Increíble. Y después, por ejemplo, los Juegos de Beijing, los de Atlanta, o sea, ahí te marcan el interés de la gente y lo que la televisión hace al explotar también estos eventos deportivos. Porque ¿no? a mí me parece ahí que hay una cosa interesante también, como para, no sé si es como una bandera crítica, pero hay que exigirle un poco a las cadenas y los medios que le devuelvan, no quiero ponerme como capa, ¿no? Pero esto es popular, la televisión, las cadenas no tienen nada más popular que el deporte. Si vos mirás la lista de las cosas con más audiencia, después aparece en algún caso, por ejemplo, el funeral de Lady Di, pero lejos en el ranking de los primeros 20 no es todo deporte, ¿no? Aparece también el funeral a Michael Jackson, ¿no? Y si yo no me acuerdo mal, fue muy visto, esto para los más veteranos, ¿no? Pero el concierto por la ayuda a África, claro. ¿no? Que estuvo Sting y todo eso, que eso fue uno de los eventos mega, ¿no? Y también un concierto, parece fue medio más propaganda, ¿no? De la caída del muro de Berlín, ahí de Roger Waters. Pero no llegan el mínimo a la audiencia de esto, ¿no? De vos los mundiales. compartiste los 30 eventos más vistos. Como decía recién, mencioné los 3 primeros. Siguen los mundiales y los Juegos Olímpicos. Lo primero que aparece, sin ser mundial y Juego Olímpico, es en el puesto 23 y es una pelea de Mohamed Ali. Puesto 23. No me acuerdo del año 70 y pico, ¿no? Aparte. Esto es, sí, en el 70... Sí, 78. Es 78. la pelea de Manila, creo. Porque Mohamed Ali fue otro ícono global. 78. Septiembre del 78. ¿No? Fíjate que no se supera una pelea de boxeo del 78, y miren que yo lo quiero mucho, ¿no? Pero Game of Thrones, Friends, el último capítulo de Friends fue muy popular en Estados Unidos y ni siquiera entra en esta lista. No. Está mucho más abajo. Pero otro dato importante, hasta el puesto 23 era lo que decía recién, son Juegos Olímpicos y mundiales en su mayoría. En el puesto 23 aparece Mohamed Ali y después aparece en el 29 el funeral de Lady Di. Y en el puesto 30 los ataques del 11 de septiembre. Bueno, es la retransmisión de los ataques, ¿no? Que también generó un impacto global, ¿no? Pero en el puesto 30, ¿no? Parece. Lejos. O sea, antes es todo deporte. Y hay uno que no sé si está ahí, Wilmar, porque después compartimos la fuente con la audiencia, ¿no? Que en India, esto es también re interesante, ¿no? La final de cricket India-Pakistán tuvo como 2.000 millones de... Claro, porque el cricket es como pasa con Hollywood y Bollywood. Vieron que Bollywood produce más películas que Hollywood. Lo que pasa es que es un mercado que para nosotros es casi como oculto, ¿no? Y hay un tema ahí como que los medios deberían ser un poquito, por lo menos me parece que más... generosos, ¿no? Tienen la mayor audiencia gracias al deporte y a veces creo que ese es el otro tema para pensar, ¿no? No solo por tema de contratos, casos de corrupción, que es terrible, ¿no? Pero a veces también, sobre todo la televisación, contribuyó a una espectacularización que en algunos puntos deshumanizó el juego, ¿no? Deshumanizó en cuanto a que se vende la polémica, ¿no? Lo que sale mal, o los goles, esto. Yo pongo siempre el ejemplo, a mí me parece como notable, ¿no? De lo que las cadenas muestran y lo que las cadenas no. Es decir, si no pasa por la Champions, no está en Europa, ¿no? ¿Cuántos jugadores tenés? Me acuerdo que después eso ocurrió cuando el maestro Tavares citaba, y ahora creo que pasó también con Alonso, citaba a esos jugadores que me acuerdo con Palito Pereira, pero juegan en Rumania. Pero bueno, porque el maestro Tavares fue una figura en el Mundial. Si no jugaba la Champions, ¿no? Y le pasaba a los argentinos con Messi. O sea, si vos veías los resúmenes de ESPN todo el tiempo, de las 15 jugadas que hizo Messi con la zurda, acá es un resumen, lo ves un fenómeno, claro. Un partido de fútbol son 90 minutos. Es otra historia. Con otra historia, ¿no? Bueno, de historia vamos a seguir hablando más adelante, Gabriel. Gracias, estuvo muy interesante. La seguimos otro lunes. Nos vamos a la pausa. Después hay mucho más Línea 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad.